Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están esta tarde de sábado? Bienvenidos a todos los que nos acompañan por Facebook Live. Vamos a esperar un momentito en lo que se unen las demás personas que nos van a estar acompañando. Vamos a dar un minutito para empezar. Jorge, ¿estás ahí? Muy bien. Buenas tardes a todos los que nos acompañan por Facebook, por YouTube y por todas las plataformas donde nos miramos. Bienvenidos al podcast La Plática Sana. Te saluda María Norma de León. Y el día de hoy traemos un tema pues con mucha información para todas las personas que quieren emprender o que ya emprendieron algún negocio y que todavía hay algunas piecitas que no logran acomodar. Pues este podcast es también para ustedes, o si están pensando en abrir un negocio, o cómo funciona esto de organizarte para abrir tu propio negocio, pues aquí en este podcast lo vas a encontrar. Tengo el gusto de presentarte y le doy la bienvenida a Jorge Sosa Ávila, que nos acompaña esta tarde en la Plática Sana. Muchísimas gracias, Jorge, te doy la bienvenida. Jorge es Life Coach, administrador de empresas, con estudios en gestión de recursos humanos, estudios en mercados financieros, es constructor de inmobiliarios, que ha elaborado más de 20 emprendimientos de impacto social y de emprendimiento de negocios. Te damos la bienvenida, Jorge. Gracias por aceptar la invitación a la Plática Sana. Hola Norma, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación y el honor que me haces al estar en tu espacio, que creas este gran proyecto, este emprendimiento justamente. Así que honrado de estar acá. Muchas gracias. Gracias a ti también. Bueno, y sin más preámbulos, pues empecemos, Jorge. ¿Qué te parece? Claro que sí. Aquí ya cuando tú digas entonces, listo, pues bienvenidos. Realmente muchas gracias por estar acá, tanto para la audiencia que nos ve ahorita en este momento en vivo, como también para los que van a verlo en diferido. Como lo decía Norma, pues yo pues, actualmente soy y he sido siempre desde muy joven, desde muy pequeño, un emprendedor. Entonces, pues te agradezco, Norma, realmente la oportunidad de estar acá. Y bueno, ¿qué les parece si arrancamos con un tema como, por ejemplo, pues como bien ustedes saben, en este tema nos llamamos cómo organizar nuestros emprendimientos o tus ideas de negocio? Sin embargo, quiero que sepan que aquí también se va a dar la posibilidad de que tengamos un espacio agradable donde todos podamos integrar tanto formas de ser como también, no solo vamos a hablar hoy del tema de emprendimiento, también tiene mucho que ver con el ser. Realmente, no les voy a dar la fórmula mágica ni la pócima mágica donde les voy a decir, mejor dicho, si ustedes con esto ya la tienen resuelta y van a ser millonarios en un año. Puede ser que sí, como puede ser que no. Yo aquí voy a dar bajo mi opinión, bajo mi base de mi experiencia. Tengo una experiencia de aproximadamente ya 12 años. No, pues creería yo que mucho más porque empecé realmente desde los 15 años. Esta presentación está dedicada y diseñada para todo tipo de población, en este caso es de un niño de 12 años, una niña de 12 años, hasta de 100 años si nos aguanta. O para todo tipo también, tanto de emprendedores como de personas que estén dispuestas quizás o hayan tenido la idea de querer empezar una idea de negocio o cualquier tipo de emprendimiento social, ¿no? O de emprendimiento de que mañana me quiero ir a la playa y cómo lo voy a hacer. También es una forma de emprender un acontecimiento o algo que queremos familiar, ¿vale? Entonces, sean todos bienvenidos y bueno, como les decíamos inicialmente,
esperamos que sea muy dinámico, muy interactivo y que pierdan cuidado. Finalmente, acá se trata de que todos aprendamos, es un espacio de aprendizaje común, ¿vale? Bueno, ustedes sabían, vamos a empezar por un dato, a ver si quién empieza levantando la mano por ahí, que diga yo, o simplemente, oh, no sabía y cómo vamos a hacer. Entonces, ustedes sabían que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, solo el 45% de las pymes sobreviven 2 años. Las repercusiones que tiene esta situación en la economía familiar y de un país, ¿se pueden imaginar ustedes? Ahora, no solo ahí, sino cuáles son las consecuencias que esto trae en el endeudamiento y la frustración de un emprendedor que no ha podido sacar adelante su negocio, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué creen ustedes? Y abro la carta aquí para que cualquiera que quiera participar puede colocar ahí 111 o básicamente deja su comentario. ¿Qué hay detrás de un emprendimiento, de un negocio o de una empresa? ¿Quién me puede responder eso? Vamos a ver. Vamos, El primero, los invitamos a que pongan sus comentarios en el chat, ya sea en donde se haya compartido. Bueno, Lupita nos dice, gracias Lupita, nos acompaña desde Jalisco. Muchísimas gracias Lupita, saludos. Dice, muy orgullosa de mis compañeros. También nosotros estamos orgullosos de ti, Lupita. Y bueno, pues, ¿tú miras algún comentario por ahí, Jorge? bueno, por el momento sí, el de Lupita, de bueno, que muy orgullosa y bueno, ahí estamos, por ahí están entrando. Listo, perfecto. Bueno, y vamos en la parte de qué hay detrás o quién hay detrás de un emprendimiento, un negocio o una empresa. Tú me puedes responder eso. Vamos a interactuar un A poco con Norma, ¿te interactuar, parece? sí, claro que sí. Bueno, pues yo me imagino que detrás de todo, de un negocio, pues sería el capital que se va a invertir, sería el dueño o los dueños, serían los empleados, si va a haber empleados, em, sería el mobiliario y el inmobiliario donde se va a armar la oficina o el negocio. ¿Qué más? Pues también dependiendo de qué tipo de negocio se vaya a abrir o qué tipo de emprendimiento. Porque, por ejemplo, mencionabas al principio que también es como por si alguien va a organizar alguna fiesta, algún evento, ¿qué hay detrás de todo eso? Entonces me imagino, pues hay un mundo de gente, ¿no? Moviéndose detrás de bambalinas. Claro que sí. Y ahí tocas algo muy importante y gracias Norma porque mira, pues, y también me honra mucho estar en este espacio y para quien no conoce a Norma, de por sí quiero que empiecen a ver sus podcasts. Ella está emprendiendo un proyecto en este momento muy bonito, ya lleva unos meses atrás y ha sido exitoso. Y es básicamente, bueno, que estás desde la ciudad de California y aquí tenemos audiencia de México, Colombia y California justamente y de otras partes de Latinoamérica. Entonces, bueno, voy a tocar una partecita muy importante que tú acabas de hablar ahí. Y bueno, antes de entrarnos ahí también, quiero decirles que vamos a empezar como por el comienzo. El significado de emprender o de emprendedor viene del latín prenderé, perdón. ¿Eso qué significa? Significa acometer o comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente encierra dificultad o peligro. Eso está en la Real Academia Española. Y de segundo significado, prender fuego. Esa parte dije yo, wow, cuando yo voy y reviso eso, digo, sí, sí, mucho tiene que ver. Y ahora, ¿quién es un emprendedor? Según también la Real Academia nos dice que emprende con resolución de acciones o empresas innovadoras. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tú dijiste de segundo es totalmente ahí. Mira, antes de que llegue un capital, un mobiliario, un espacio, ¿verdad? Para emprender el negocio que queremos, sea digital o sea de manera física, hay un primer componente y es el que está detrás es un emprendedor, es decir, una persona. En este caso, yo, nosotros, ustedes, ¿verdad? Eso alberga algo grande y muchas veces no nos damos cuenta que la primera persona en una empresa viene siendo el emprendedor que está haciendo todo ese engranaje, donde lo que dijo Norma,
va capital, va todos los esfuerzos que se requieren para el montaje, o si ya lo tienes hoy en día, vas a saber que día tras día o mes a mes vas a tener unos retos importantes para que siga creciendo tu negocio, para que vaya ampliando posibilidades, ¿verdad? Listo. Detrás de esto que estamos hablando, que también, aparte de esta charla, que vamos a mirar un poco de la organización, un poco acerca bueno, qué más factores influyen, cómo podemos hacernos cargo de cosas que quizás aún tenemos en la cabeza, pero no sabemos plasmarlas, ¿verdad? Quiero que nos enfoquemos ahora también en esta partecita que acabo de hablar sobre la persona. ¿Por qué es para mí tan importante sobre la persona? Resulta que, ¿quién es un emprendedor? Hablemos, por ejemplo, de Walt Disney. Walt Disney, pues sí, ya no está viviendo, ¿verdad? Pero ¿quién fue él? Fue un soñador, ¿cierto? ¿Qué atributos tiene un emprendedor? Es soñador, de pronto algunos le dirán el raro, de pronto el que piensa diferente, el que cree algo que pues no todo el mundo le cree, si eso va a ser mejor quédese en su empleo estable o pues siga haciéndolo a la vez, porque finalmente tampoco se trata de que ser empleado es malo, por el contrario, hay muy buenos empleos que generan estabilidad y muy buenas garantías, pero más allá de eso, el tipo de personalidad o la persona como tal tiene unos atributos especiales y que todos lo tenemos finalmente, simplemente que hay unas personas que destacan en esas ramas. También hablemos como un Steve Jobs. Eh, en resumidas cuentas, si ustedes se ponen a pensar, un emprendedor básicamente va a dejar un legado, está bajo un tema de ideas, bajo un tema de creatividad, tiene una mirada al futuro, es una persona que quiere de alguna manera dejar un legado en esta vida. Y más allá de llenarnos de dinero, porque finalmente el dinero, pues cada quien lo interpreta como lo quiera interpretar, pero para mí yo lo veo es como un instrumento que de verdad me lleva a quizás poder adquirir, no sé, ciertas cosas, comodidades, estilo de vida, viajes, estar en una tranquilidad de gozo quizás, más no representa la total plenitud, pues así lo veo yo. Entonces, más allá de eso, cuando nosotros decimos, no, es que yo soy un emprendedor, soy dueño de negocio y soy dueño de empresas, más allá de eso, realmente, ¿qué legado o qué es lo que estás dejando para la vida de las personas, verdad? ¿Qué servicio, qué producto le estás entregando a tu cliente final? Bueno, entonces, Mira, Jorge, me gustaría interrumpirte aquí un momento. claro, Esto que acabas de mencionar, de dejar un legado, quizás muchas personas que ahorita en este momento están emprendiendo, perdón, quizás no se dan cuenta y quizás no pensaron en ese detallito de qué legado quiero dejar a mi cliente, a mi clientela y de hecho hasta a mi familia, ¿no? ¿Qué legado les quiero dejar a la comunidad? Y quizás muchas personas que ahorita están emprendiendo quizás no se dan cuenta, sino detrás de eso le están dejando un legado, aunque ellos no lo miren, eh, o no se ha expresado de alguna manera al cliente, le están dejando algo, una marca, les están dejando un olor de perfume, les están dejando ese, no sé, sabor de bocas de que se miran muy bien en la ropa que visten. Por ejemplo, ajá, ahorita el boom de los tiktokeros, ¿no? Que salen poniendo TikToks y hablando y a veces hasta están imitando la voz de otros artistas o de otras personas. Sin embargo, se tiran al ruedo sabiendo que el legado que les van a dejar a las personas ya es un mensaje de paz, un mensaje de cualquier tipo de emoción. Sin embargo, a lo que voy es al principio, como mencioné, quizás no se den cuenta del cambio que están haciendo las demás personas, sin embargo, sí hay un cambio y un legado. es correcto, totalmente de acuerdo. Es una influencia muy grande que estamos dejando los que de alguna manera hemos querido emprender algo o algunas cosas, negocios, algún emprendimiento, porque resulta que el emprendimiento no es solamente hablar de dinero en negocios, también un emprendimiento social
que es parecido al proyecto que tú tienes con el podcast, porque en este podcast, al quedar guardado este contenido, estás dejando un legado para alguien o para muchos alguien a nivel Latinoamérica o hasta en Japón, si lo traducen. Finalmente, es decir, si me lo preguntas, tuve la oportunidad de también emprender hace 4 años algo con una fundación que aquí se llama la Fundación de Amparo del Niño. Y ese espacio me sirvió a mí también para darme cuenta que emprender no solamente es lo que nosotros percibimos que es ganar el dinero, bueno, porque normalmente, creo que en Latinoamérica eso se ve mucho. Estuve ahorita hace 2 mesecitos o menos en México y también hablaba con emprendedores de allá y eso hablábamos, pues normalmente estamos acostumbrados a que, no, yo voy a montar este negocio porque, no sé, ya somos cortoplacistas, ¿no? En 3 meses, en medio año o en un año ya yo tengo que tener mucha plata, porque es que no, o sea, nos vendieron la idea a tal nivel de que el que no emprende para tener dinero, pues está mal, ¿sí? Oye, Jorge, también, ahorita que me recuerdas esto de que el que no emprende algo así, y también el que no vende, ¿cómo dice? El que no atiende la tienda mejor que la venda, algo así como este Ah, tipo de dichos que en lugar de levantar el ánimo, pues muchas veces lo baja, ¿no? Y fíjate qué importante lo que también acabas de mencionar de que un emprendimiento no solamente es abrir un negocio, sino también, por ejemplo, yo conozco personas que le dan servicio a la comunidad a través de ir a las escuelas de sus hijos y servir en los comités de padres o servir en la ciudad, por ejemplo, que en el jardín comunitario o qué sé yo, diferentes actividades. Y aunque no lo crean o no lo miren como un dinero en efectivo, porque lo acabas de decir correctamente, nos vendieron la idea de que todo emprendimiento requiere tener dinero ajá, y no es así. O sea, también es el, el recibir cuando das un servicio social o cuando haces alguna actividad para la comunidad o para otro grupo de personas, esa sensación de alivio, esa sensación de puse mi granito de arena. Ya lo que se total. haga con esta granito de arena, pues ya es de parte del universo, ¿no? Con eso me pago. Ajá. Sí, Exacto. correcto. Sí, Sí. justamente más allá del dinero, realmente yo llegué a un punto de mi vida que sí lo confieso que hace unos años para acá me viene pasando eso. De por sí, me considero que fui una de esas personas donde me enfoqué, coloqué un mapa de sueños grande y dije, bueno, diseñé toda mi vida, ¿no? Eso fue un momento de quiebres, tenía yo 19 años, perdí a mi madre, ellos se habían separado desde que yo tenía 3 años, ya yo era papá muy joven, imagínense a esa edad. Y aparte de eso, entonces muere mi madre, a los 6 meses tuve una ruptura con la mamá de mi hija, aparte con mi hija. ¿Y qué pasó de mí? Que arranqué una vida totalmente de cero en una habitación alquilada en ese momento, con simplemente un sueño o muchos sueños. Bueno, al final, al comienzo del quiebre, que yo creo que también muchos emprendimientos o muchas formas de ser, de iniciar algo, es gracias a acontecimientos de cada quien, ¿verdad? O por bueno, muchas circunstancias, o porque tenemos la disposición, o otros porque tienen la herencia de empresas, o bueno, muchas razones que pueden abrirse en un negocio. Más allá de eso, hay una historia detrás bonita, donde justamente yo me plasmo en un icopor, me acuerdo tanto, en la pared, y diseño mi vida, lo que empíricamente pues, no sabía yo que eso técnicamente en coaching lo llamamos un mapa de sueños o en otras técnicas, que es modelar y diseñar, visualizar qué es lo que quieres para tu vida. Yo en ese tiempo no tenía ni idea, no había empezado a estudiar. No, ahí no era administrador de empresas, simplemente era una persona que ya había salido del colegio y demás. Entonces, bueno, eso fue algo muy especial. ¿Y por qué lo pongo a colación? Quiero que también de alguna manera sepan algo de mí y es, pues actualmente han pasado muchos pasos para llegar a este momento. Y pues estoy muy agradecido justamente por este espacio. Y bueno, ¿qué pasa después de eso? Resulta que viene un Jorge de 19, 20 años
ya pasa el duelo muy durísimo, o sea, era todo lo que tenía, porque no tengo hermanos y hijo único, así que eso era un comenzar solo de cero. Entonces, al diseñar mi vida, coloqué qué quería. Entonces, coloqué la parte de emprendimiento, justamente. Tenía que tener un empleo porque no tenía otra forma. Ahí en ese momento ganaba el salario mínimo de Colombia. Para los que no saben cuánto es más o menos parecido al de México. Para ese tiempo eran, pongámosle, $150 quizás, era pequeño. Pero sin embargo, ahí que coloqué, quería ir a estudiar administración de empresas, hacer mi primera edificación, eh, emprender un negocio en la parte familiar con mi hija, unos viajes, un carro, bueno, todo lo que todos normalmente idealizamos que queremos algo, ¿no? Porque pues para todos es diferente lo que queremos. En el transcurrir de ese tiempo, resulta que eso no pasó de la noche a la mañana, sin embargo, ahí precisamente ya empezamos la charla con formas de ser, quizás a nivel de mí primero, para yo poder llegar a tener el resultado que deseo tener. ¿Por qué? Porque principalmente para poder estudiar me cohibí hasta de tener novia aquí entre nos. Es decir, De verdad no se te nota. a tal nivel que duré 5 años de mi vida donde coloqué primero mis sueños antes que cualquier otra cosa. Y a ese nivel fue que me fui. Y entonces logré sacar mi carrera universitaria pagándomela por mí mismo, emprendiendo una primera firma de auditoría de cuentas médicas para ese momento, que agradezco la oportunidad porque no tenía nada de ese conocimiento, solo que lo adquirí en su momento. Por otro lado, se me viene la idea, y ese es otro atributo que también los inspiro a que ustedes todos lo podamos hacer, y es pensemos en grande, porque cuesta lo mismo pensar en grande que en pequeño. Entonces dije, Qué buen punto, ¿eh? Cuesta lo mismo pensar en grande que en pequeño. Me gustó. ajá, y me fui, no tenía empecé a mirar qué podía hacer y dije, quiero mi primera empresa que me dé un residual. Entonces me empecé a capacitar en finanzas personales, autoayuda. Bueno, eso fue todo un tema con YouTube y con Google que me ayudó mucho también en ese momento. Y a la vez con mi universidad. Cuando llegaron a los 23 años, resulta que justo en ese momento me encontré con un arquitecto, le planteé lo que quería hacer, me dijo, le cobro para ese momento 1.500.000, pongámosle, no sé, 300, casi $400 actuales, para tener una idea, para plasmar lo que usted quiere. Entonces yo tenía un espacio como de 5,30 por 8 metros, y dije, ahí voy a colocar mi primer edificio y va a ser de 4 unidades. Entonces me cogieron el diseño, yo lo plasmo en mi icopor que tenía para ese momento, lo coloco ahí como otro propósito más. Y claro, que aquí hago una acotación muy importante y es nunca dejar de lado en lo que tú creas. Me refiero a la parte espiritual, ¿no? Porque básicamente también yo sé que todo esto que Dios o la humanidad, el universo, la energía, como cada quien dentro de sus creencias, que aquí es respetable, siempre agarrarnos de que realmente existe algo que después hay una creación, ¿no? Entonces, así fue, y cuando menos pensé, empecé a trabajar. Esa fue mi primera empresa junto con la firma. Digamos que mi primera empresa formal. Anteriormente había hecho un tema comercial, vendía hasta celulares allá en México, en Estados Unidos lo conocen como Telmex, acá se llamaba Comcel. Así que fui asesor comercial estando trabajando, estando estudiando, todavía me quedan los últimos 2 años. Quien representaba era mi mamá, era quien cuando llamaban para sacar el cheque y iba el menor de edad, pues claro, te tocaba que fuera era la mamá a cobrar. Entonces, bueno, eso fue algo muy bonito y he estado en la parte operativa, comercial y al final en la parte administrativa. Bueno, pero para terminar el cuento y seguir en la conversación y no aislarnos mucho. Básicamente esto se da, lo coloco ahí y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver mucho, porque ahí utilicé 4 cosas. Primero, planificación, y estos son uno de los máximos que nos dan todos los que estudiamos administrador de empresas, estemos donde estamos, y es la planificación, la organización, la ejecución y el control, ¿cierto? Entonces,
¿cuánto se tardó para yo poder ejecutar esa primera edificación donde se sacaron un local, un apart estudio y 2 apartamentos, recuerdo mucho? Se llevó más o menos 1 año y medio, porque eso tenía 23 años para ese momento. Un banco, tú sin mucha experiencia crediticia, ya había sacado pequeños créditos, tenías que mirar, o sea, ya tenía claro qué iba a hacer, ¿cierto? Ese era mi diseño, entonces saqué un presupuesto, ¿cuánto me va a valer? Eso pasa para todo emprendimiento. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cuánto me va a valer? Y de ahí un plan de acción, es decir, cómo lo voy a ejecutar, cómo lo voy a realizar. En Ujú. sola planeación me gasté 1 año y medio. En organización y en ejecución me gasté solo 4 meses. Fue una obra que saqué en tiempo récord, quizás en 3 meses, alguito más. Y ya quedaron arrendados como a los 2 meses menos, un mes. Por eso hablo que fue un tema de 2 años. Entonces, ¿quién tuve que ser yo? Y aquí es donde sigue la presentación justamente. ¿Quién tuve que ser yo como persona o como emprendedor para lograr ese sueño, esa meta, ese propósito que tenía? Porque de ahí no solo eso, se derivaban muchas más cosas. Ahora, si tú me lo preguntas, yo no me dediqué solo a eso. Yo trabajé, era empleado todavía, tenía lo de la firma de, para ese momento, JF Soluciones, acompañaba IPS de Boyacá de Salud de Colombia, y tenía una tercera fuente de ingreso. Es decir, ¿a qué los animo? Una sola fuente de ingreso equivale a esclavitud, porque llega a pasar algo, llega a pasar una pandemia, llega a pasar que se retira el empleo y resulta que queda uno así, manos cruzadas, y ahí qué vamos a hacer. Entonces, todo ese tipo de empezar a mirar, es decir, ahí ya hablo de otro atributo, es cómo estamos educándonos también financieramente, finanzas personales, porque si tú te pones a mirar, ese ítem es tanto las finanzas personales o la educación financiera como la educación emocional, ese ítem no nos la da ni en el colegio ni en la universidad. No, esa es Entonces, resulta, nos la da la vida y las circunstancias, los retos que vayamos viviendo en el transcurso de nuestra vida. Fíjate que ahorita lo que acabas de mencionar, en cuanto a los trabajos, ¿cuántos trabajos tuviste? ¿Por cuánto tuviste que haber pasado? Sin embargo, nunca soltaste tu sueño. totalmente, sí, fue fuerte. Es decir, todavía me cuesta dormir porque tengo que confesar que quién tuve que ser yo, qué precios tuve que pagar como emprendedor para lograr hacer que las cosas se dieran como yo quería que se dieran. Por eso Ujú. la importancia de saber tener un foco, una determinación tremenda, que de por sí me acuerdo de un libro que leí para ese entonces, que coloqué detrás de mi cuarto, que era un titulito que me inspiraba una afirmación, y era, el fracaso no me sobrevendrá si mi determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa, porque sí o sí los emprendedores debemos saber algo, y eso es importante, es que emprender no es fácil. O sea, dejémonos de vainas, acá no estamos para decir, ah, tú puedes, No. solo motivación y... No, resulta que emprender es un Sus que veres, electrocardiograma. ¿verdad? Tiene sus que veres el emprender, sí, Sí, totalmente. total, es un electrocardiograma, como verlo, pero es un poco más fuerte porque, que el de una persona que está, digamos, en el tema de la seguridad en un empleo, la seguridad de pronto de una casa donde todo está cómodo, ¿cierto? Porque nosotros los emprendedores nos toca, bueno, vamos a ver, venga a ver qué nos ingeniamos, qué creatividad diseñemos, ahora qué, por qué otro lado, ¿verdad? Entonces, sí, Es totalmente, como en ese andar en un tiempo. roller coaster, ¿verdad? En la montaña rusa, de repente acá y de repente acá De abajo y de repente, repente, ¡tran! sí. Sí, Ujú. entonces sí, realmente lo que tú tocas es el tema de la resiliencia. Eso es un tema fundamental para empezar a afianzar, a que empecemos a generar tolerancia a la frustración, y que más bien no lo veamos como un fracaso, sino como una manera más de cómo debo aprender a que eso no era por ese lado, o que de pronto esta lección que me dejó a mí para no volverla a cometer, o bueno, muchas formas, ¿no? Muchas veces nos quedamos en la victimeza, es que es por todo lo exterior. Dejémonos de vaina. Normalmente cada vez que nos pasa algo en la vida personal o de emprendedores
es que es por culpa del gobierno, es porque ahora es el de la izquierda, entonces ahora es más difícil, entonces es porque, no sé, los precios de las materias primas es más caro. Y sí, claro, hay cosas que el entorno influyen, eso es evidente, pero si nos quedamos con esa historia, ¿qué va a pasar entonces con el emprendedor, con su sueño? Se le va a aplastar. Y entonces aquí llegó otro tema y es los ladrones de sueños. Porque resulta que por ahí pues también dejamos acá en este audio, si lo pueden buscar en Google o en YouTube, Ladrones de Sueños, un audio muy bonito que les va a comentar algo de este tema más profundo. Y es porque muchas veces estamos todos inspirados, vamos a hacer tal negocio, listo, vamos, o tal empresa. Entonces le decimos hasta nuestra misma familia o nuestros mismos amigos, o bueno, y ellos no tienen la culpa, ¿no? Nos dicen, entonces, ¿desde dónde hablan ellos? Desde su miedo, de su experiencia, de sus creencias limitantes. ¿Y qué va a pasar? Que uno empieza a bajar y no hizo nada y se quedó ahí. Entonces hay que tener cuidado también, eso también es otro tema y es con qué personas contamos para cuando tenemos un emprendimiento. Nosotros nos vamos a, no sé, vamos a vender zapatos, a hacer una empresa de zapatos. Nos vamos a hablar con el carnicero a ver qué nos aconseja o nos vamos a ir a ver quién, el de que vende, no sé, madera, a ver cómo lo podemos hacer. No, vámonos con un empresario. Mira, hay algo que yo aprendí y también en muchos libros está, un consejo muchas veces es gratis, pero nosotros hasta nos da pena ir. Y si nos vamos con alguien grande, como o a qué nivel queremos que nuestro emprendimiento vaya, a ese nivel se va a ir, básicamente, ¿verdad? Entonces, ese es un tema. Bueno, pues no sé hasta ahí si tengamos más comentarios, si hay algunas Fíjate que, inquietudes. déjame mirar, dice Ana Cárdenas. Hola, Ana, gracias por acompañarnos. Dice, interesante dejar legado. Y el que tiene tienda que la tienda, sino que la venda. Ajá, claro que sí, es un dicho muy común. Eh, Gracias, Noemí López, emprendedora también, Noemí López. Gracias por acompañarnos y Alma Flora también nos acompaña. Muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos. Déjenos sus comentarios, alguna experiencia que hayan tenido cuando empezaron a emprender su negocio o cualquier otra idea. Fíjate que también algo que mencionaste ahorita al último de ladrones de sueños, ¿no? Bien importante. Ir a preguntar, hacerse los curiosos, porque la curiosidad en sí no es malo, aunque digan que la curiosidad mató al gato, bueno, depende de qué manera usen la curiosidad, ¿no? Si la van a usar para Claro. buscarse problemas, pues claro que sí va a matar al gato. Sin embargo, si la usan para manera como de aprendizaje, ¿qué está haciendo? ¿Cómo le funciona el negocio al vecino? ¿Qué tal que si yo lo pongo en otra área? ¿Qué tipo de comunidad, qué tipo de gente voy a servir con mi negocio? Todos estos detallitos que de repente cuando estamos armando nuestro negocio no nos ponemos a pensar pero que es importante también. Porque, por Ujú. ejemplo, si yo voy a vender un producto que se vende en la comunidad hispana o latina, pues entonces, si yo lo voy a introducir al mercado norteamericano, anglosajón, pues entonces hay que buscarle la manera de cómo voy a entrarle para que también les busque y les llame la atención mi producto. Fíjate Exacto. que hace rato mencionaste Walt Disney y Ujú. fíjate que a mí esa historia de él me impactó mucho cuando yo empecé a escuchar de cómo empezó y todo esto. Yo también soy emprendedora y de repente se me bajaba el ánimo y yo decía, "Ay, pues no, esto no es lo mío", y me iba al piso, ¿no? Claro. Entonces, decía, bueno, este negocio no me va a dar, o qué sé yo, miles acá de pensamientos. Sin embargo, cuando escuché y digo, bueno, este señor empieza vendiendo periódicos, eh, compra un terrenito por allá en Los Ángeles y él va con la idea de que va a ser un parque recreacional ahí, que se lo vendieran, o parte del parque está inundado y dices tú, bueno, ¿cómo fue la primera parte? Tuvo el sueño, tuvo la idea de hacerlo. Y aún así con Ujú. los retos del terreno, con que todos los árboles de naranja que había ahí, que si se lo iban a vender
o no se lo iban a vender, él no decayó, no decayó, o sea, no dijo, ay, no, pues sí, ahora hay que armarlo del terreno, y ahora hay que hacer esto, y ahora hay que hacer aquello. No, dijo, yo lo quiero y yo lo quiero. Y lo hizo, y fíjate, ahora creó un imperio, básicamente, que Claro que quizás sí. dice la gente, bueno, pues ¿para qué? Que al cabo que cuando me muera no me lo voy a llevar. No, pero mientras que estés en vida, nos gustaría tener ese tipo de imperio. O sea, Claro que sí. no hablando desde el lado, ay, qué egoísta, pensando nada más en el dinero. No, es que no nomás piensa en el dinero. El dinero mucha gente dice que es malo o que no, no es verdad. El dinero no es No. malo, es como tú lo veas, que si eso no es, porque Eso si fue vas a lo que la, nos dijeron, que era eso fue malo. lo que nos dijeron que fue malo, porque si yo voy a la tienda, yo necesito comer, yo necesito vestirme, yo necesito calzar, yo necesito ir al médico, yo necesito comprar medicamentos. O sea, como Claro, quiera que sea, pertenezco al mundo comercial de todo, ¿no? O sea, soy un exacto. consumidor y el dinero, si yo voy a la tienda a comprar un kilo de frutas, si me falta un peso o un centavo, no me lo van a dar. Porque al final del día, cuando hagan corte de caja, el jefe, el dueño va a decir, óyeme, te saliste corta aquí, ¿qué va a pasar? Entonces, de ahí Ujú. empieza. Y el dinero no es malo, es depende cómo la gente lo vea. Y entonces, pues el legado que dejó el Disney, pues es grandísimo. Lo Claro que dejó sí. hasta para sus hijos, sus nietos, De generación en generación. y todavía en los millones de personas o miles de personas que se alimentan del empleo Claro, de trabajar en esa empresa. Entonces, total. Y la filosofía que tienen además es muy bonita porque yo no he tenido el gusto, pero sí he leído y he mirado mucho tema de cuando llegas tú al parque y la experiencia que vende Disney es una experiencia que no la vende ninguna otra compañía en el mundo. Es que el empleado está capacitado para que permanentemente esté sonriendo, las condiciones laborales, o sea, es todo un tema muy diferente. Entonces, ¿a qué nivel justamente, precisamente, y ya retomando un poco como esa parte que tú acabas, y muchas gracias por acotarla, justamente yo coloqué algo de cuáles serían esos pilares fundamentales para que sostengamos ese proyecto, ese emprendimiento, porque si según las cifras, entre el 65 al 80% se acaban en 2 años de emprendimiento, ¿cierto? Debe haber unas razones, es decir, pero no unas razones solamente macroeconómicas o no unas solas razones del entorno, sino lo que tú acabas de hablar, cómo estamos en nuestro tema de perseverancia, de constancia, de, bueno, si no es por acá, ¿cómo me reinvento? ¿Cómo me rediseño? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles opciones tengo sí para hacerme cargo de? Porque, claro, siempre en la vida, yo creo que no, emprendedor o no emprendedor, dueño de negocio o no, pues tenemos subidas y bajadas, pero nos vamos a quedar con la historia, es que a mí todo me pasa y entonces, no. Entonces, mira que eso es súper clave, de ahí se derivan muchas cosas y justamente de eso quería hablar. Es, ¿cuál es mi visión personal? Es decir, ¿cuál es mi propósito prácticamente de vida para yo llevar a cabo este proyecto? Porque muchas veces el emprendimiento lo estamos llevando solamente como una por, ramita más. por Ujú. llevarlo también. Sí, como por hacer algo, como para que digan que estoy ocupado, que soy importante, que soy o Ujú. bueno, de muchas otras maneras, pero Sí. resulta que tiene todo un trasfondo y realmente si nos ponemos a mirar, un emprendedor tiene una visión a largo plazo, a futuro, o una visión clara, específica. ¿Qué me Ujú. ha funcionado a mí? Y es lo que yo también pues acabé de hablar, ya llevo mis 3 mapas de sueño realizados, ahorita estoy trabajando ya el cuarto y es eso, es coloca una visión clara, un propósito claro, pero no solamente visión como decir la ley de la atracción. Entonces yo pego fotos y yo digo, ah, lo atraigo y mentalmente digo, esto es, esto es. No, ojo con esto. A veces pensamos que solo con pensar, con idealizar, es suficiente y resulta que es el pensamiento, la visualización sin acción es pura ilusión. Así que olvidémonos de que las cosas no se van a pasar porque sí, hay Por que arte pagar de unos magia precios. o las cosas Ajá, no pasan por arte de magia, desafortunadamente hay que trabajarlas. Y esto también incluye, por ejemplo, hablando no tanto de proyectos
de negocios, sino también proyectos personales. Por ejemplo, mm, el hijo o la hija o la mamá o el papá que dice, voy a ir a visitar a mi hijo a tal lugar. Sin embargo, nunca lo hacen. Y luego está los temas que sacan de que no tuve tiempo, de que se estaba lloviendo, de que estaba haciendo calor, de que estaba cansado, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque, como lo acabas de decir tú hace un ratito, la visión es bien importante. ¿Para qué quiero hacerlo? ¿Para qué quiero ir a visitar a mi hijo? ¿Para qué quiero ir a visitar a mi mamá? ¿Para qué quiero adelgazar? ¿Para qué quiero ir al Ajá, gym? ¿Para qué quiero comer saludable? ¿Para qué quiero atender la escuela de mis hijos, ir y servir ahí? ¿Para qué? ¿Qué es lo que a exacto. mí me mueve internamente, hablando de pilares? Ujú. ¿Qué me mueve a mí internamente para hacerlo? Porque, como lo acabas de mencionar, si ese pilar no está ahí, No la hay, idea se va, o sea, posiblemente la hagas, pero no dure. pero no va a ser lo suficientemente poderosa, no Poderosa va a para ser que dure, exacto. Entonces, de ahí viene, ajá, por ejemplo, que voy al gym 2, 3 días, pagué mi membresía, voy 2, 3 días y se derrumbó porque no me puse exacto, esa visión de para qué lo quiero hacer realmente. Nada exacto. más para que el vecino, la vecina o el amigo no me diga que estoy gorda. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Va? Correcto. Sí, totalmente. La visión es para mí la ruta norte para dónde voy yo y es la fuerza, como tú dijiste, interna que me va a llevar justamente, o como le llamamos nosotros, motivación propia Motivación. para movernos un día que, como tú dijiste, tengamos sueño y sean las 3 4 de la mañana, como en algún punto tuve yo como emprendedor que tener un día muy largo de 4 de la mañana a 11 12 de la noche. O por ejemplo, bueno, hay condiciones de clima, cualquier tipo de cosas. Entonces, Fíjate sí, Jorge, disculpa que te interrumpa. tranquilo. Antes de que se me vaya esta idea, una vez tomando yo mis clases de administración de empresas también, uno de los profesores menciona que él por mucho tiempo comió nada más hamburguesas de esas baratitas, que Ujú. acá hay en un lugar de hamburguesas muy famoso. Ajá. Entonces, pues, bueno, hasta sería bueno nombrarlo, de repente hasta Sí, nos contratan, ¿verdad? El McDonald's. claro que sí. Tú comías de esas hamburguesas de $1 porque no le alcanzaba para más cuando él estaba estudiando para la universidad, estudiando Ujú. su maestría. Entonces dices, bueno, a veces hay que sacrificar algo para poder lograr Sí, algo más, ¿no? para poder obtener algo. Claro, es los precios que hablaba ahorita precisamente, porque pregúntenme si en esos 5 años, como les dije, conviví de la mejor manera o bueno, tenía, digamos, la abundancia de decir, no, me voy a ir a X restaurante a darme un muy buen plato de, no sé, me invento yo de $100 o bueno, como quiera que sea. Resulta que lo que tú dices es clave. Es un tema de qué estamos dispuestos nosotros a dar para también poder tener que el universo o Dios o la vida nos retribuya lo mismo. Porque muchas veces solo estamos esperando que llegue. Entonces, vamos a Ujú. comprar la lotería para que a ver si nos llega. ¿Y qué estamos haciendo para que eso pase? Ahora, eso es un súper negociazo, ¿no? Pues no tengo nada contra las loterías, pero Sí, eso es otro negocio para ya también con otro tipo de cosas. Entonces, realmente la visión para mí es un pilar fundamental que está ligado en mantener que tú puedas ser constante, que puedas ser perseverante, que puedas llegar a realmente pagar los precios que estamos hablando justamente de dormir de pronto menos, de pronto en mi caso también me pasó algo y es, decía yo, no, hasta que yo, por ejemplo, tenga X o Y, entonces pienso en familia, hasta que yo, no sé, digamos, termine mi carrera, tenga una estabilidad económica, ahí sí tal cosa. Pero me pasó algo muy curioso y se los comparto porque no quiero que lleguen a ese nivel o a ese punto. Y resulta que también la vida del emprendedor muchas veces se vuelve tormentosa o sin vida personal. Y de eso tampoco se trata. Porque entonces ahí está también otra clave, es ojo con, porque es que el emprendedor también tiene derecho y tiene vida. Entonces, ¿dónde está de lado? O si miramos todo un redondete, como le llamamos nosotros una rueda de la vida, ¿cómo está en el área del trabajo, en el área de la comunidad, en la familia?
cómo está la salud, porque normalmente también pagamos precios por salud, o tiempo, ¿no? Tiempo de Sí. calidad con nuestros hijos, con nuestras familias. Entonces, tengamos cuidado porque no solo es la meta ni la visión de lo que va, sino finalmente, pues nos podemos morir mañana, no lo sabemos, en 2 meses, 3 meses, un año o hasta cuando tengamos 200, no, tampoco hasta allá, pero sí, Tener un finalmente, balance, ¿no? sí, claro, hay que saber equilibrar vida versus empresas, compromisos y demás, porque tendemos a justamente meternos solo ahí. Eso me pasó a mí, claro, era un nivel intenso y me llevé a ese nivel porque mi propósito era demasiado fuerte y eran sueños grandes y gracias a Dios pues ya estamos en una mejor forma y muchos de esos ya se plasmaron. Entonces, ¿a qué cuento esto? Tengamos cuidado porque la vida no solo se trata de llegar a esa visión, ese propósito, sino que a la vez es cómo estás disfrutando tu tiempo presente, que es lo único que tenemos realmente, sea haciendo un negocio, sea preparando una cena, sea con nuestros hijos, sea en un viaje. Entonces a la Sí. vez vamos haciendo, pero no descuidando nuestro ser, nuestra persona. Sin embargo, Jorge, también algo que me gustaría mencionar es también siendo realistas. Cuando se está Ujú. empezando un negocio, cuando es hablando de negocios, cuando recién se está empezando el negocio, sí hay que invertirle tiempo y sí hay que invertirle dinero y esfuerzo. Ajá. A veces hay que dejar los hijos, a veces hay que dejar la familia. Sin embargo, es al principio, como lo vayas manejando después, pues va a ser próspero. Es como, vamos poniendo Definitivamente. este ejemplo, no hablando de un negocio, es como, por ejemplo, un muchacho que le gusta a una muchacha. O que le gusta a una Ajá. persona, no sé, no lo voy a dejar ahí como un muchacho y una muchacha. Le gusta a otra persona. Entonces, va a hacer lo más que pueda por conquistarla. Y quizás Así le es. toque no dormir y quizás le toque comprar ramo de flores todos los días o quizás le toque comprar chocolates o quizás le toque esperarla fuera de la escuela. ¿Por qué? Porque le quiere conquistar. Entonces, hay cierta Ajá. inversión de tiempo también e inversión de pensamiento de todo lo que ustedes le quieran poner ahí. Entonces es lo Sí. mismo también en el trabajo, es siendo realistas, al principio en todo proyecto se le invierte, ya sea un proyecto personal, ya Ujú. sea un proyecto de negocio o de lo que tú quieras, va a haber una inversión. Va a Después vienen haber los los beneficios frutos. los Ajá. frutos. Sí, definitivamente, claro, yo no, es decir, eso lo puedo hablar yo ahora que estoy un poquito ya no tan el agua cuando me daba hasta el cuello y que eh, comprendo muy bien lo que tú me dices y totalmente de acuerdo. Es que lo que hablábamos acerca del sacrificio tiene mucho que ver. A veces nos vemos, nada, es que es con el sudor de la frente. Bueno, resulta que ahorita ya hay otras maneras también de ganar de dinero con el sudor de la inteligencia y es distinto. Me gusta Entonces, eso, sudar de la inteligencia. Ese es el trabajo que más me gusta, sudar de la inteligencia. Sí, claro, pero no creas, también cuando se trabaja con la mente, pues eso requiere también un cierto esfuerzo y Claro. sacrificio. Entonces, sí, definitivamente, claro, hay que pagar precios, pero van a valer la pena porque, porque cuando hablaba yo del ser, de la persona emprendedora, cuando ya plasme ese mapa de sueños y diga, ok, afortunadamente ya con esto pude tener mi familia estable, tengo mi carro, pude viajar ya valió la pena. Es decir, finalmente fue difícil, el sacrificio inicial fue muy complicado, pero valió la pena porque primero logró algo que esa persona quería. Tuvo una autorrealización que entre la escala de Maslow está entre las que queremos llegar, ¿no? Y bueno, ahora yo les pregunto algo, ¿cuál es el sueño que ustedes desean? ¿Cuál es eso que ustedes desean alcanzar? Si realmente lo que están emprendiendo o están haciendo, ese es tu sueño, porque muchas veces emprendemos cosas, como decíamos, por emprender, por hacer algo, pero si realmente eso nos apasiona hacer, si en ese campo realmente cuando lo hacemos es como si no trabajáramos, si vale la pena realmente sacrificar lo que dices tú, invertir tiempo, descanso, lo que sea necesario, porque es a ese nivel para poder llegar uno a tener algo que voy para allá y es el enfoque. Muchas veces también en ese transcurrir de la vida nos desenfocamos para lado y lado. Entonces, bueno, esa sería una muy buena pregunta y está dentro de los libros más afamados del desarrollo de crecimiento personal, entre hasta la misma Biblia y es
realmente cuál es tu deseo ardiente, qué es lo que tú deseas, no solo como emprendedor, sino, o bueno, también, porque pues, la charla y la presentación se trata esta tarde de eso. Serían dos puntos. ¿Qué es lo que tú realmente deseas para tu vida en macro? Hablemoslo, familia, todo lo que tú quieres y ese sueño de emprendimiento de empresas o de empresa o de pequeño o grande negocio, ¿cuál es el deseo para esa empresa o ese emprendimiento? Eso te va a hacer que tú de alguna manera te muevas, te dé la motivación suficiente para que se atraviese lo que se atraviese. Si le pones, claro, hora, lugar y fecha, porque eso es otro tema importante. Muchas veces escribimos, no, es que mi sueño es esto. Pues sí, pero ¿y cuándo? ¿A qué hora y en dónde y cómo lo va a ejecutar? Porque eso es solamente prometernos pajaritos en el aire. Todos lo hacemos, pero vamos a la acción, vamos a lo que nos da el resultado. ¿Sí? Que ahí es donde ya se pagan los precios, todo ese tema. Entonces, bueno, que el sueño no se convierta solo en ganar, no, es que mi sueño es ganar mucho dinero. Entonces, ahí, ojo, porque el dinero sí es un instrumento muy importante, una herramienta que la percibo yo así, pero no creo que venga solo a eso, a vivir la vida que vives. Entonces, bueno, paso ahí a otro tema y es el enfoque y la determinación. Ese tema es supremamente importante y se los cuento porque tiene que ver mucho también con la energía. ¿Qué tiene que ver todo esto con cómo organizar un emprendimiento? Todo tiene que ver, todo lo que estamos hablando tiene que ver, si lo pueden repetir, pues repítanlo porque todo tiene que ver, si ustedes miran puntos, porque la coherencia y la integralidad de un ser humano o de un emprendedor, que finalmente es un ser humano, está ligada a los resultados de esa empresa, a los resultados de ese emprendimiento. Tú no puedes pretender llegar a tener una gran empresa de orden internacional cuando ni siquiera ordenas tu propia cama, tu propio cuarto, cuando no ordenas tu casa, cuando de ahí no ordenas tu oficina, no jerarquizas de pronto formas de organizar el emprendimiento que tienes, cuando no organizas tus finanzas, cuando no organizas tu mente, tus ideas, los plasmas, y vas por eso y empiezas a planificar, organizar, ejecutar y controlar, ¿cierto? Entonces, eso es una parte muy clave. ¿Cuál es mi enfoque? Es decir, si tu enfoque es ser una pyme, un pequeño, mediano empresario, está bien. Si eso es lo que tú quieres ser, claro que sí. O si tú quieres ser el máximo exponente, no sé, industrial en fabricación de artículos, por decir, no sé, para la cocina, se me ocurre algo. Ujú. Entonces, ¿a qué nivel y cómo me voy a enfocar yo para lograr eso? La determinación tiene mucho que ver también, porque si tú te determinas a qué es eso, con ese enfoque y a esa energía, es decir, el enfoque también tiene que ver que tu energía va para allá. De otra manera, si tú no te enfocas a dónde vas, qué es lo que realmente quieres, pues cualquier barco te sirve. Coges el carro y simplemente le dice al señor del bus o del transporte público, lléveme, como decirle a la vida, pero no le dijo para dónde. No se está enfocando para dónde quiere ir. Entonces es parecido. Y tiene mucho que ver los valores integrales a nivel del ser como persona. ¿Cuáles son mis valores? Porque eso mismo es lo que yo le voy a entregar a mi cliente final. Si yo también Totalmente. coloco los valores a mi empresa, como por ejemplo la puntualidad en entregas, sea servicio o producto, como mi compromiso de ser una persona que le va a entregar un producto de calidad y no va a ser algo fraudulento o algo que tenga algo escondido, ¿verdad? ¿Cuál es la coherencia que yo estoy habitando frente a lo que yo me muestro con lo que yo le estoy entregando a la persona, sea un producto o sea un servicio? Ajá, Jorge, te Entonces, voy a parar aquí un momentito, no, porque perfecto. acabas de mencionar algo bien importante. Eh, Fíjate que si ahora lo movemos, eso que acabas tú de mencionar, el qué producto le voy a vender a mi cliente, ¿es producto de calidad o qué tipo de producto le voy a vender? Ahora plasmándolo, moviéndole al lado personal, ya no de negocio, es lo mismo en la familia. ¿Qué tipo de valores yo como madre tengo para mí y para ofrecerle a mis hijos, para ofrecer a mi hogar, a mi esposo, a mi esposa? Entonces, ¿qué tipo de responsabilidad, qué tan responsable soy para si yo le prometo algo a mi hijo o a mi hija, se lo cumplo? Entonces, Sí. fíjate que todo lo que, hace ratito que mencionabas que el de ordenar la casa, o organizar la oficina donde estás,
Fíjate que también si lo ponemos en el lado personal, también tiene mucho que ver eso. De hecho, hasta hay libros que mencionan de la organización de la limpieza, de que si cuando vas a tirar ropa, cómo agradecerle a la ropa y todo tiene un que ver en esta, Ajá, claro que ¿verdad? sí. Todo. Total. Todo tiene que ver y en eso está nuestra energía también. Efectivamente, todo tiene que ver. Ahora, hay algo que no les toqué y es, y hablando un poco más del perfil, tanto pues, de una persona que quiere hacer algo distinto, pues emprendiendo una empresa grande, pequeña, o un negocio o una idea, es cómo está mi rutina matutina. Mira, yo acabo de llegar de México justamente en uno de los eventos más grandes del mundo en crecimiento personal, porque estuvo Tony Robbins y estuvo, bueno, también de marketing y de finanzas. Y él nos enfocó en dos cosas que les quiero compartir, y es cómo está tu energía, cómo está tu día a día, es decir, con qué energía tú estás arrancando el día, cómo está tu rutina, cómo está tu alimentación, haces ejercicio en la mañana, estás dándote un espacio de educación para ti, de lo que tú decías. Eso yo lo vengo practicando desde la edad del quiebre, como desde los 20 años, una cautivación completa porque descubrí también que la mejor inversión está primero en nosotros mismos. Si queremos tener resultados en el exterior, debe ser la secuencia de adentro para afuera. Y entonces ahí también hay una clave, cómo está nuestro, porque el que quiere emprender requiere también lo que tú decías, levantar la chispita de la curiosidad y revisar, bueno, vamos a aprender formas también de que me aplique, porque como es adentro, es afuera. Finalmente, como está tu mundo interior, está tu mundo exterior y está también tu empresa y está también tus negocios. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Tengamos cuidado cuántas horas de sueño tenemos, cómo nos alimentamos, estamos haciendo ejercicio, porque eso también hasta le va a impactar al cliente final. Muchas veces decimos, ¿por qué no vendemos? Pero llegamos con la coherencia de todos decaídos o con la energía baja o sin comer, sin desayunar por el corre-corre, qué sé yo. Entonces decimos, no, pues que a mí no fue bien. ¿Desde dónde estás tú viendo el no te fue bien? ¿Es por el cliente? ¿Es porque a ti te va mal? ¿O es porque no te estás responsabilizando primero de tu vida, después de tu negocio y después de tus clientes? ¿Ya? Entonces, la secuencia viene también, algo que aprendí es con, ser para hacer, para luego tener. Y si no, de otra manera, pues eso va normalmente como nos han vendido la idea, especialmente americana, y pues yo sé que estás allá, pero Me es gusta todos quieren tener. fíjate que esa Ujú. secuencia que mencionas de ser, hacer, tener, me gusta muchísimo. Yo también la uso. Eh, ¿Qué requiero ser quién requiero ser para poder tener y luego poder hacer con lo que ya tengo, ¿no? Me gusta Exacto. mucho eso también a mí y yo también lo utilizo mucho, tanto en mi vida personal también como en mi vida laboral y en la de negocios igual. Bueno, Jorge, pues el tema estuvo padrísimo, estuvo abundante de información, estuvo mm, completo, repleto de vitaminas. Yo siempre lo digo y siempre lo diré. Para mí estos podcasts que la plática sana trae es como esa vitamina que, que, Ujú. que, que, que nos tomamos a diario y que es el arranque para, oh, si ahora empecé algo y no lo hice, ahí está el recordatorio de que lo puedo hacer y lo puedo lograr. Creo que también ese es el secreto de saber que lo pueden hacer, que si se lo proponen y también tienen una visión clara de dónde van y para qué lo quieren, claro que lo van a hacer. Sin, Ujú. querer es poder sobre, está muy trillada esa palabra, sin embargo es muy real, es muy Es verdadera, muy querer es real. poder. Claro que sí, si me lo permites, pues ya me queda solo una pequeña última parte para terminar Claro que y sí, es simplemente, bueno, ahora en esta última parte lo que les quiero brindar es, según mi experiencia, claro, a qué atención o a qué puntos claves podríamos empezar a dirigir para tener resultados en nuestros emprendimientos, en nuestros proyectos personales, en nuestras empresas, ¿cierto? Y es
miren, ataquen, por ejemplo, el tema de ventas. Entonces, hay que revisar ventas igual a clientes. Entonces, ¿cómo está nuestro tema de clientes? ¿Cómo los capto? ¿Estoy realmente utilizando todas las herramientas que hoy en día el mundo con la evolución que lleva, la estamos realmente o solo nos estamos yendo por la venta tradicional o no? Es decir, ¿qué tan fuertes también y qué tipo de clientes y cómo nosotros estamos llegándoles a ellos? ¿Con qué coherencia? La confianza también que nosotros le podemos estar dando como empresa o como emprendedores personales. Ahora, revisemos también porque va muy de la mano la parte de finanzas, que ese es otro tema que pues es uno de mis fuertes, justamente ese era el que casi que iba a seleccionar y el de la parte de organizar la vida, pues el rediseño, y es revisemos cuentas, llevemos realmente gasto a gasto, llevemos realmente, sino una hoja de cálculo, así sea una libretica, pues hay mucha forma realmente, un software de administración donde podamos llevar de verdad, si lo que estamos haciendo, si es un producto, por ejemplo, materia prima, gastos operativos, todo el tema, y si realmente lo estamos llevando bien. Ahora, porque es que ese tema de finanzas, dejémonos de cosas, pero resulta que ahí tiene mucho que ver cuando un emprendedor o una empresa se va cayendo, o sí, mucho que ver. Normalmente es por finanzas, porque bien sea que ya no hubo dinero, que bien sea porque tocó iniciar fue con créditos y no se tuvo con qué pagar, bueno, muchas formas. Entonces, seamos muy minuciosos en cómo estamos gastando y ahí hay un punto muy clave y es no revolvamos dinero personal con cada emprendimiento que tenemos. Eso creo que a todos nos sucedió al comienzo y es natural que muchas veces estemos sacando recursos de los propios para poder emprender, pero cuando ello ya esté dando resultado, ¿por qué no tenemos una cajita fuerte o así sea un tarrito o cualquier elemento donde realmente separemos el dinero? La separación del dinero nos hace que primero dirijamos la energía y que realmente no desangremos muchas veces para un proveedor, para un gasto de un alquiler, para muchas circunstancias, ¿verdad? Ujú. Ahora, el tema operacional, estemos revisando eso. El llevar el equilibrio en si nos estamos moviendo en ventas, porque recordemos que una empresa o un emprendimiento se vende es gracias a las ventas. Es decir, no hay una empresa que se sostenga si no vende. Entonces, a veces nos ocupamos tanto de la parte administrativa, de la parte operativa, y las ventas. Es decir, a veces llega un punto en donde producimos más, pero ganamos menos porque no hay ventas. Entonces, ¿cómo está ese equilibrio? Eso, ahí se las dejo. La idea es, hay un equilibrio más de ventas y que más bien la parte operativa requiera empezar a trabajar para poderle cumplir a los de las ventas, Ujú. ¿cierto? Y afortunadamente, bueno, y con el tema administrativo y financiero que va muy ligado, tengamos muy en cuenta nuestros gastos y todo lo que alberga eso, ¿listo? Pues muchas gracias, Norma. Yo creo que hasta acá fue muy nutrido para todos. Te agradezco realmente el espacio y bueno, espero que nos veamos un día en California. Claro que sí, cuando gustes serás muy bienvenido. Muchas Muchísimas gracias. gracias a Atenea de la Garza que nos acompaña, Jorge. Este, Ah, nuestra coach, gracias, Ate, gracias. por estar aquí echándonos porras. Muchísimas gracias. Muchísimas No, gracias. pues Jorge, gracias a ti también por aceptar la invitación y claro que sí, cuando gustes al venir a California eres bienvenido. Muchas Muchísimas gracias. gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por darse el tiempo de venir y apoyar pues el podcast de la Plática Sana. Nos vemos en 2 semanas. Que tengan excelente tarde. Saludos a todos y abrazos. Que estén bien. Adiós. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes.